400 años de silencio. 400 años de cadenas. De huéspedes de honor a esclavos en la tierra de Egipto, el viaje de los hijos de Israel había sido un largo y amargo descenso a la oscuridad. La memoria de José, el patriarca que una vez salvó a esta misma nación de la hambruna, era ahora un eco lejano, un susurro perdido entre el crujido del látigo y el gemido de los oprimidos. La promesa de una tierra propia, un lugar rebosante de leche y miel, parecía haberse desvanecido enterrada bajo las arenas movedizas del tiempo y la desesperación. La tierra de Gosén, que antes fue un refugio de prosperidad, se había transformado en un campo de trabajos forzados. El sol que una vez nutrió sus rebaños, ahora castigaba sus espaldas encorvadas. Las manos que habían pastoreado ovejas, ahora moldeaban ladrillos de barro y paja, construyendo ciclópeas ciudades de tesoros, para un faraón que no conocía a José ni respetaba a su Dios. Pirámides y templos se erigían como monumentos a la gloria de Egipto, cada bloque cimentado con el sudor y la sangre de los hebreos. La grandeza del imperio era un testimonio diario de su miseria. Los dioses de Egipto, con sus cabezas de halcón y chacal, parecían reírse desde los muros de piedra, indiferentes al sufrimiento humano que los elevaba hacia el cielo. Un nuevo faraón se sentaba en el trono, uno cuyo corazón estaba endurecido por el miedo. Miraba al pueblo de Israel y no veía a los descendientes de un Salvador, sino una amenaza creciente. Mirad, dijo a sus consejeros, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos astutamente con ellos, no sea que se multipliquen y en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y abandonar el país. Así comenzó la opresión sistemática. Los capataces egipcios fueron puestos sobre ellos para afligirlos con trabajos pesados. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían hasta el punto de que los egipcios llegaron a temerlos. Les amargaron la vida con dura servidumbre en el barro y el ladrillo y en toda clase de labores del campo. Noche tras noche, el clamor de un pueblo se elevaba hacia un cielo que parecía de bronce. Eran oraciones teñidas de duda, susurros de madres que acunaban a sus hijos hambrientos, lamentos de ancianos que recordaban historias de un Dios que abría mares y hablaba con profetas. ¿Dónde estaba ahora ese Dios? Se había olvidado de la alianza que selló con Abraham, Isaac y Jacob. Había repudiado a su pueblo elegido. La pregunta flotaba en el aire denso y polvoriento, un veneno que se infiltraba en sus almas en medio del llanto de la opresión. ¿Seguía vigente la promesa de Dios? El silencio del cielo era la respuesta más aterradora. Desde las riberas del Nilo, fuente de vida para Egipto y ahora tumba de sus esperanzas, hasta los confines del desierto, el imperio se erigía como un desafío de bronce y piedra contra el Dios invisible de los esclavos. Cada nuevo templo era una declaración de la supremacía de Ra, de Horus, de Isis. Cada edicto del faraón considerado un dios en la tierra era una afrenta directa al rey del universo. El conflicto no era simplemente entre un capataz y un esclavo, entre un imperio y una tribu. Era una guerra cósmica que se gestaba en el corazón de la historia, una confrontación entre la voluntad de un tirano y el plan soberano del Todopoderoso. Era la oscuridad desafiando a la luz. Pero en la noche más oscura, Dios se preparaba para encender un fuego que nunca se extinguiría. Un libertador estaba a punto de nacer, no en un palacio de los suyos, sino en el corazón mismo del poder enemigo oculto a simple vista, esperando el momento señalado por la eternidad. La respuesta al clamor de Israel no vendría como un trueno desde el cielo, sino como el llanto de un bebé en una cesta de juncos. El sol de Egipto no conocía la piedad. Caía como un martillo sobre las espaldas desnudas de los hebreos, cociendo el barro en sus rostros y secando la esperanza en sus corazones. En los campos de trabajo de Pitón y Ramsés, una sinfonía de miseria resonaba día y noche. Era el sonido de miles de pies arrastrándose por el polvo, el siseo del látigo de un capataz cortando el aire, y la carne el gruñido colectivo de un pueblo que levantaba piedras que parecían destinadas a aplastarlos.
Cada ladrillo era una cuenta en el rosario de su sufrimiento, cada muro un monumento a su esclavitud. Construían la gloria de un imperio que los devoraba, alimentando con su propia vida la majestuosidad que los empequeñecía. Los niños aprendían a cargar pesos antes que a leer, y los ancianos morían con el sabor del barro en la boca. Sus últimas visiones no eran de paraísos prometidos, sino de la sombra imponente de las obras que jamás disfrutarían. Pero la crueldad del faraón no se saciaba con el trabajo forzado. Su miedo crecía con cada niño hebreo que nacía, con cada señal de la indomable vitalidad de este pueblo. En la fría penumbra de su sala del trono, rodeado de jeroglíficos que contaban historias de dioses y conquistas, concibió un plan de una maldad insondable. Hizo llamar a las parteras de las hebreas mujeres, cuyos nombres eran Sifra y Fúa. Se presentaron ante él dos figuras humildes frente al poder encarnado del imperio. Su voz fría y afilada como el acero resonó en la sala. Cuando asistáis a las hebreas en el parto, ordenó, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Un silencio mortal llenó el espacio. El decreto era absoluto, una sentencia de muerte pronunciada sobre una generación entera antes incluso de que pudieran respirar. Era el intento de un hombre Dios de extinguir la promesa de Dios. Sin embargo, las parteras temieron a Dios más que al faraón. En el secreto de las chozas de barro donde la vida luchaba por abrirse paso, Sifra y Fúa tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Sus manos, destinadas a ser instrumentos de muerte, se convirtieron en guardianas de la vida. Desafiaron el edicto en silencio con cada niño varón que limpiaban y entregaban a los brazos de su madre. Cuando el faraón, enfurecido por el fracaso de su plan, las confrontó, ellas respondieron con una astucia inspirada por su fe. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, dijeron, pues son vigorosas y dan a luz antes de que la partera llegue. Fue el primer acto de desobediencia civil, una rebelión silenciosa nacida no de la política, sino de la convicción. Fue una declaración de que incluso en la hora más oscura, el decreto de un rey terrenal no podía anular la ley del cielo. Y Dios vio su valor, y el pueblo siguió multiplicándose, un testimonio viviente de que la vida arraigada en la promesa divina era más fuerte que el abrazo de la muerte. La desesperación era grande, pero la semilla de la resistencia regada por la fe había comenzado a germinar. Frustrado por la desobediencia de las parteras, el faraón desató la plenitud de su tiranía. Su decreto ya no fue un susurro en los pasillos del palacio, sino un grito que resonó por toda la tierra de Egipto. A todo hijo que nazca, ordenó a su pueblo, lo echaréis al Nilo, pero a toda hija la preservaréis con vida. El río, la vena vital de Egipto, fue convertido por ley en una fosa común para los inocentes. Cada nacimiento de un varón hebreo se convirtió en un preludio de un funeral. El llanto de un recién nacido era seguido por el lamento de una madre. En este abismo de desesperación en la casa de Leví, una mujer llamada Jocabed dio a luz a un hijo. Y al verlo, vio que era hermoso no solo con la belleza de un infante, sino con un destello de propósito divino. Su corazón de madre se rebeló contra el decreto del rey. Se negó a entregar a su hijo a las aguas. Durante 3 meses la casa de Jocabed se convirtió en un santuario de silencio y secreto. Cada llanto del bebé era ahogado contra su pecho. Cada risa era un peligroso tesoro. El niño fue un secreto guardado a la luz de las velas, una vida que florecía en las sombras ocultas del imperio que buscaba destruirla. Pero un niño no puede ser un secreto para siempre. Su llanto se hizo más fuerte, su presencia más innegable. Con el corazón desgarrado entre el amor y el miedo, Jocabed supo que no podía ocultarlo más. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, forjó un plan nacido de una fe audaz. No entregaría a su hijo al río como una víctima, sino que lo confiaría a la providencia de Dios. Con manos temblorosas pero resueltas, tejió una cesta de juncos, un arca en miniatura. La calafateó meticulosamente con asfalto y brea, convirtiéndola en un nido impermeable contra las aguas mortales.
Era un acto de fe tejido con cada hebra, una oración sellada con cada capa de brea. Con un último beso y una lágrima que cayó sobre el rostro de su hijo dormido, lo colocó en la cesta y la depositó entre los juncos a la orilla del Nilo. Su hija mayor Miriam observaba desde la distancia un ángel guardián con el corazón en un puño. El destino, o más bien la soberanía de Dios, guió los pasos de la hija del faraón hacia ese mismo lugar. Descendió al Nilo para bañarse rodeada de sus doncellas, una escena de serenidad y privilegio real. De repente su mirada se posó en la extraña cesta que flotaba entre los juncos. La curiosidad la venció. «Ve y tráela», ordenó a una de sus sirvientas. Cuando abrieron la cesta, el llanto del bebé se elevó en el aire. La princesa miró dentro y vio al niño su rostro enrojecido por el llanto. Y su corazón se conmovió. «Este es uno de los niños de los hebreos», susurró, y en su voz no había la crueldad de su padre, sino una oleada de compasión. En ese momento, Miriam, valiente y sabia más allá de sus años, salió de su escondite. Se acercó a la princesa y le dijo: «¿Quieres que te llame a una nodriza de las hebreas para que críe a este niño por ti?». La princesa, mirando el rostro indefenso del bebé, asintió. «Sí, ve». La providencia divina se desplegó en un instante. Miriam corrió y llamó a su propia madre. Jocabed se presentó ante la princesa ocultando el torbellino de emociones en su corazón. Y entonces, la hija del tirano que había ordenado la muerte de su hijo, se lo entregó en sus brazos y dijo: «Llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré tu salario». Así Moisés fue devuelto a los brazos de su madre, y el plan de Dios, tejido en secreto y fe, triunfó de la manera más inesperada. El enemigo, sin saberlo, había comenzado a financiar la crianza de su propio destructor. Los años pasaron. El niño destetado fue llevado por su madre al palacio, cumpliendo la promesa hecha a la hija del faraón. Con el corazón encogido, Jocabed entregó a su hijo por segunda vez, esta vez no a las aguas del Nilo, sino a las fauces doradas del imperio. La princesa lo adoptó como suyo y lo llamó Moisés, porque dijo ella: «De las aguas lo saqué». Y así el hijo de esclavos hebreos se convirtió en un príncipe de Egipto. Creció en los pasillos de mármol del palacio, un lugar de intrigas y poder, muy lejos de las humildes chozas de Gosén. Su mente fue moldeada por los mejores tutores del reino. Aprendió la sabiduría de los egipcios desentrañando los misterios de los jeroglíficos, estudiando las estrellas, la arquitectura, la estrategia militar y las complejas genealogías de sus dioses. Se vistió con el lino más fino, comió de la mesa del faraón, y su voz, instruida en la retórica de la corte, se volvió poderosa en palabras y en obras. Tenía todo lo que un hombre podía desear: riqueza, estatus, poder, y la promesa de un futuro glorioso. Pero un río de sangre hebrea corría por sus venas, un torrente silencioso que el lujo del palacio no podía sofocar. Aunque su lengua hablaba el egipcio con fluidez, su alma recordaba los arrullos en hebreo de su madre. Desde las terrazas del palacio, veía a lo lejos las siluetas de su pueblo encorvadas bajo el peso de la esclavitud, construyendo la misma grandeza que a él lo cobijaba. Cada golpe de látigo que oía en la distancia parecía resonar en su propio espíritu. Vivía una mentira dorada, un príncipe por fuera, pero un extraño por dentro, atrapado entre dos mundos que estaban en guerra. ¿Quién era él? ¿El nieto adoptivo del faraón o el hijo de un pueblo oprimido? Esta pregunta lo atormentaba en la quietud de la noche, una espina clavada en la conciencia de su identidad dividida. La sangre de su pueblo lo llamaba un susurro persistente, que se negaba a ser silenciado por los privilegios de su vida. Un día, cuando ya era un hombre adulto, la llamada se hizo demasiado fuerte para ignorarla. Salió del palacio no como un príncipe que inspecciona sus dominios, sino como un hombre en busca de sus hermanos. Se adentró en la tierra de Gosén y observó sus cargas, sintiendo el peso de su sufrimiento como si fuera suyo. Fue entonces cuando lo vio. Un capataz egipcio golpeaba a un esclavo hebreo con una crueldad salvaje. Cada golpe era un acto de deshumanización.
El hebreo yacía en el suelo indefenso suplicando una piedad que no existía. En ese instante, algo se quebró dentro de Moisés. 40 años de conflicto interno de identidad reprimida estallaron en una furia justa y volcánica. La sangre de sus antepasados hirvió. Miró a un lado y a otro, y al no ver a nadie, la ira tomó el control. Se abalanzó sobre el egipcio y la fuerza entrenada para la guerra del imperio se desató en un solo acto de violencia redentora y trágica. El capataz cayó sin vida a sus pies. En un instante, Moisés había cruzado un umbral del que no había retorno. Movido por el pánico y el instinto, cavó un hoyo en la arena y enterró el cuerpo ocultando la evidencia de su crimen. Había intentado actuar como un libertador, pero lo hizo con la violencia de Egipto. Este acto impulsivo, nacido de la compasión y la rabia, no liberó a su pueblo, pero lo obligó a él a abandonar todo lo que conocía, sellando su destino y comenzando su largo camino hacia el exilio. Moisés regresó al día siguiente el secreto de su crimen, pesando sobre su conciencia. Quizás buscaba reafirmar su decisión, convencerse de que su acto violento había sido el primer paso hacia la justicia. Pero la realidad que encontró lo golpeó con una fuerza inesperada. Vio a dos de sus hermanos hebreos peleando entre sí, una imagen de discordia que rompía su idealizada visión de un pueblo unido en el sufrimiento. Actuando con la autoridad que creía poseer, se interpuso. «¿Por qué golpeas a tu prójimo?», le dijo al que maltrataba al otro, intentando ser un mediador, un juez para su pueblo. La respuesta que recibió no fue de respeto, sino de desprecio y acusación. El hombre lo empujó, sus ojos llenos de recelo. «¿Quién te ha nombrado príncipe y juez sobre nosotros?», espetó. Y entonces pronunció las palabras que helaron la sangre de Moisés. «¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». El mundo de Moisés se derrumbó en ese instante. El miedo se apoderó de él, un terror frío y paralizante. Su secreto ya no era un secreto. La noticia de su crimen corría por los susurros de los esclavos, una peligrosa brasa que podía encender un incendio en cualquier momento. Pero el golpe más profundo no fue el miedo a ser descubierto, sino el amargo aguijón del rechazo. Su propio pueblo, la gente por la que había arriesgado todo, no lo veía como un salvador. Lo veían como un asesino, un extraño que se arrogaba una autoridad que no le pertenecía. Lo habían repudiado. No era ni egipcio ni, al parecer, plenamente hebreo. Estaba solo suspendido en el vacío entre dos identidades, sin pertenecer a ninguna. La certeza que lo había impulsado el día anterior se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de su aislamiento. Como era inevitable, la noticia llegó a oídos del faraón. La traición fue un veneno que ennegreció el corazón del rey. El hombre que había criado como a un nieto, el príncipe que caminaba por sus pasillos, había revelado su verdadera sangre asesinando a uno de sus hombres para defender a un esclavo. La ira del faraón fue absoluta. No era solo un asesinato, era una rebelión. La sentencia fue inmediata y final: buscar a Moisés y darle muerte. El palacio que había sido su hogar se transformó en su sentencia de muerte. Cada guardia era un verdugo potencial, cada sombra una amenaza. No había a dónde ir. Los egipcios lo querían muerto y los hebreos lo habían desenmascarado. En ese momento Moisés, el príncipe de Egipto, murió. Dejó atrás las vestiduras de lino, los carros, los siervos y el poder. Abandonó la identidad que le habían impuesto y el futuro que le habían prometido. Se convirtió en un fugitivo. Con el corazón pesado por el fracaso y la soledad, huyó de Egipto. Se adentró en la inmensidad del desierto, un paisaje vacío e implacable que reflejaba el estado de su alma. Su destino ya no estaba en un palacio, sino en la tierra de Madián, donde comenzaría una nueva vida como un exiliado, un pastor, un nadie. El inicio de una larga preparación en el horno de la humildad del desierto. 40 años. 4 décadas se habían desvanecido en el silencio y la soledad del desierto de Madián. El príncipe de Egipto había muerto hacía mucho tiempo, y en su lugar vivía un pastor. Moisés, el hombre que una vez fue poderoso en palabras y obras, ahora pasaba sus días guiando los rebaños de su suegro Jetro.
El sol del desierto había curtido su piel, y la quietud había vaciado su corazón de la arrogancia de su juventud. Se había casado con Séfora, había tenido un hijo Gersón, y se había resignado a una vida de anonimato y paz. El fuego de su ira juvenil se había extinguido, reemplazado por la lenta y paciente rutina del pastor. Ya no soñaba con liberar a su pueblo. Sus únicas preocupaciones eran el agua para sus ovejas y la sombra para resguardarse del mediodía. Había encontrado un hogar en el exilio, un refugio en el olvido. La tierra de Egipto era un recuerdo lejano, un fantasma de otra vida. Un día, mientras conducía su rebaño a través del desierto, llegó al pie del monte Horeb, la montaña de Dios. El paisaje era austero, una extensión de roca y arena bajo un cielo inmenso. Fue allí donde vio algo que desafiaba toda explicación. Una zarza ardía en medio del campo, pero no era un fuego común. Las llamas danzaban con una intensidad sobrenatural, una luz pura y blanca que no producía humo. Y la zarza envuelta en este fuego celestial no se consumía. Sus hojas permanecían verdes, sus ramas intactas, como si el fuego fuera la fuente de su vida, no de su destrucción. La curiosidad, una chispa del antiguo Moisés, se encendió en su interior. Iré ahora y veré esta gran visión. Se dijo a sí mismo, ¿por qué la zarza no se quema? Dejó su rebaño y se acercó cada paso lleno de asombro y una extraña premonición. Cuando se acercaba una voz, resonó desde el corazón del fuego, una voz que era como un trueno y a la vez íntimamente personal. Moisés, Moisés. Se detuvo en seco, el corazón martilleando en su pecho. ¿Quién conocía su nombre en este desolado lugar? Con voz temblorosa respondió: heme aquí. La voz habló de nuevo con una autoridad que hizo temblar la tierra bajo sus pies. No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés obedeció al instante, sus dedos torpes desatando las correas de sus sandalias. De repente comprendió. No estaba ante un fenómeno natural, sino ante la presencia de lo divino. El polvo ordinario del desierto se había convertido en el suelo de un templo. La voz continuó conectándolo con un pasado que creía perdido. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Al oír esto, Moisés cubrió su rostro con su manto. El temor sagrado lo invadió, la abrumadora conciencia de su propia insignificancia ante la santidad infinita. El príncipe que una vez desafió a un capataz, ahora no se atrevía a mirar a su creador. Desde el fuego, la voz de Dios rompió el silencio de 400 años. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Cada palabra era un bálsamo para una herida de siglos. Dios no los había olvidado. Había visto, había oído, y ahora iban a actuar. Moisés escuchó con el rostro aún cubierto el plan de la redención divina, la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Entonces la misión pasó de lo celestial a lo terriblemente personal. Ven por tanto ahora, dijo Dios, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés levantó la cabeza atónito. ¿Él? ¿Un pastor exiliado? ¿Un asesino fugitivo? El peso de la encomienda era aplastante. Tartamudeando, Moisés no cuestionó el poder de Dios, sino la identidad de Dios. Sabía que los esclavos en Egipto, después de siglos de silencio, necesitarían más que la palabra de un pastor olvidado. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? No era una pregunta sobre una etiqueta, sino sobre la esencia misma del poder que lo enviaba. Y Dios respondió desde el fuego con la declaración más profunda de toda la existencia: yo soy el que soy. Un nombre que no era un nombre, sino una afirmación de ser absoluto, eterno y autoexistente. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy.
me envió a vosotros. Este no era simplemente un título, era la promesa fundamental. El Dios que existe por sí mismo, el que no está limitado por el tiempo ni por el poder de los hombres, el que es la realidad última, era quien lo enviaba. En ese nombre residía todo el poder y la autoridad necesarios para desafiar un imperio y liberar a una nación. La preparación de 40 años en el desierto había terminado. La misión de Moisés acababa de comenzar. Aún con la revelación del nombre divino resonando en sus oídos, el espíritu de Moisés vacilaba. El peso de 40 años en el desierto lo había despojado de toda confianza en sí mismo. Miró sus manos de pastor, su rostro curtido por el sol, y se vio a sí mismo no como un libertador, sino como un anciano olvidado. ¿Quién soy yo?, le preguntó a la llama eterna su voz. Apenas un susurro, para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Era el clamor de un hombre que se sentía insignificante, un grano de arena frente a la montaña del imperio más poderoso del mundo. La respuesta de Dios no se centró en engrandecer a Moisés, sino en su propia presencia. Ve porque yo estaré contigo. La misión no dependía de la capacidad de Moisés, sino de la compañía del Todopoderoso. Pero la duda de Moisés persistía arraigada en el recuerdo de su rechazo. He aquí que ellos no me creerán, argumentó, ni oirán mi voz, sino que dirán, no se te ha aparecido el Señor. Preveía el escepticismo de un pueblo que había esperado demasiado tiempo, un pueblo que no confiaría en un extraño que emergía del desierto, con historias de un Dios que había estado en silencio. En respuesta, Dios no le dio un argumento, sino una demostración de poder. ¿Qué es eso que tienes en tu mano?, preguntó la voz. Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra. Moisés obedeció y al instante la simple vara de pastor se retorció en el suelo, transformándose en una serpiente siseante. Moisés, aterrorizado, retrocedió de un salto. Ahora extiende tu mano, ordenó Dios, y tómala por la cola. Con el corazón palpitante Moisés lo hizo, y en el momento en que sus dedos tocaron la escamosa piel, la criatura volvió a ser madera inerte en su mano. Dios le dio una segunda señal. Mete ahora tu mano en tu seno. Moisés lo hizo, y al sacarla, su mano estaba cubierta de lepra blanca como la nieve la carne muerta y descompuesta. El horror lo invadió. Vuelve a meterla en tu seno. Obedeció de nuevo y al sacarla por segunda vez, estaba restaurada sana como el resto de su piel. Dios no solo estaba llamando a Moisés, lo estaba equipando. No estaba pidiendo su elocuencia o su fuerza, sino simplemente su vara, su mano, su obediencia. El poder no residiría en el hombre, sino que fluiría a través de él. Este fue el punto de inflexión, la comprensión de que la habilidad humana era irrelevante cuando el poder divino estaba en juego. Aún así, Moisés, abrumado por una vida de inseguridades, presentó una última y desesperada excusa, la más personal de todas. «Ay, Señor», exclamó, «nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Se aferró a su propia debilidad, a su incapacidad para inspirar a una nación o enfrentarse a un rey. La paciencia de Dios se convirtió en un fuego corrector. ¿Quién dio la boca al hombre?, respondió el Señor. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo el Señor. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés en su temor suplicó, «Te ruego, Señor, envía a algún otro». Entonces la ira del Señor se encendió contra Moisés, pero incluso en su ira había gracia. «Yo sé que tu hermano Aarón el levita habla bien», dijo Dios. «Él saldrá a recibirte, y se alegrará de verte. Tú le hablarás, y pondrás las palabras en su boca. Él será tu portavoz ante el pueblo, y tú serás para él como Dios». Todas las excusas habían sido derribadas. Cada debilidad había sido cubierta. Moisés finalmente aceptó. Tomó la vara de Dios en su mano, se despidió de su vida pasada y emprendió el camino de regreso a Egipto.
El pastor exiliado se dirigía a cumplir su destino no con su propio poder, sino como el instrumento reacio pero obediente del yo soy. El viaje de regreso a Egipto fue un acto de pura fe. Moisés, el fugitivo de 80 años, y Aarón su hermano se adentraron en el corazón del imperio, que una vez los había esclavizado y a otro lo había sentenciado a muerte. Su única arma era una vara de pastor. Su única autoridad, el nombre del Yo Soy. Primero se presentaron ante los ancianos de Israel. Aarón, con su voz elocuente, comunicó el mensaje de liberación, mientras Moisés realizaba las señales que Dios le había dado. La vara se convirtió en serpiente, su mano se cubrió de lepra y sanó. Y por primera vez en siglos la esperanza se encendió en los ojos del pueblo. Creyeron, se postraron y adoraron porque comprendieron que Dios había visitado a sus hijos y había visto su aflicción. Con la fe de su pueblo respaldándolos, los dos hermanos se dirigieron al palacio para la primera confrontación. La sala del trono del faraón era un despliegue abrumador de poder y divinidad. El oro brillaba en cada superficie, las columnas monumentales se elevaban hacia un techo pintado con estrellas, y el aire estaba denso con el aroma del incienso y la autoridad absoluta. En el centro de todo, sobre un trono de lapislázuli, se sentaba el faraón, no solo un rey, sino la encarnación del dios Horus en la tierra, el mediador entre los cielos y la humanidad. Ante esta imponente figura se presentaron Moisés y Aarón, dos ancianos hebreos vestidos con sencillez, su apariencia un marcado contraste con la opulencia que los rodeaba. Sin vacilar, Aarón pronunció el mandato divino. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La demanda resonó en el silencio de la corte, un desafío directo a la autoridad del hombre más poderoso del mundo. El faraón los miró con una mezcla de diversión y desdén. Un dios de esclavos dándole órdenes a él. La idea era absurda, una afrenta a todo su sistema de creencias. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro mientras respondía su voz, goteando sarcasmo. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?, replicó. Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Con esas palabras la batalla quedó declarada. No era una negociación política, era una guerra teológica. El faraón no solo había rechazado la petición, había negado la existencia misma y la relevancia del Dios de los hebreos. En un encuentro posterior, Dios los instruyó para que respondieran a la inevitable demanda de un milagro por parte del faraón. De nuevo ante el trono, Aarón arrojó su vara al suelo a los pies del rey y sus cortesanos. Al instante, la madera se transformó en una serpiente viva y amenazante. El faraón imperturbable sonrió y llamó a sus propios sabios y hechiceros. Con sus encantamientos y artes secretas, los magos de Egipto también arrojaron sus varas, y éstas también se convirtieron en serpientes. Por un momento pareció que las fuerzas estaban igualadas, el poder del dios hebreo, simplemente una versión más del poder que ellos ya controlaban. Pero entonces, ocurrió lo impensable. La serpiente de Aarón se abalanzó sobre las serpientes de los magos y las devoró una por una. Fue una demostración clara, humillante y violenta de una autoridad superior. El poder de Dios había consumido la magia de Egipto. Sin embargo, a pesar de la evidencia innegable, el corazón del faraón se endureció. Desestimó la señal, se negó a escuchar y los despidió. La primera escaramuza había terminado, pero la guerra por el alma de Egipto y la libertad de Israel apenas comenzaba. La respuesta del faraón a la demostración de poder de Dios no fue el miedo, sino una ira fría y calculadora. Si los esclavos tenían tiempo para pensar en festivales en el desierto, era porque no estaban lo suficientemente ocupados. Su corazón, lejos de ablandarse, se convirtió en un yunque sobre el cual forjaría cadenas aún más pesadas para Israel. Ese mismo día, emitió un decreto brutal. Llamó a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla hebreos, y les dio la orden: no daréis más paja al pueblo para hacer ladrillos como antes.
que vayan ellos mismos y la recojan. Pero les exigiréis la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuirla en nada, porque están ociosos, y por eso gritan: «Vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios». Era una sentencia de crueldad matemática, una tarea diseñada para ser imposible. El tiempo que antes dedicaban a fabricar ladrillos, ahora tendrían que usarlo para buscar rastrojos por todo el campo mientras la cuota de producción permanecía inalterable. Era un plan para aplastar no solo sus cuerpos, sino también su recién descubierta esperanza. La orden se ejecutó con una eficiencia despiadada. La breve chispa de alegría que había recorrido Gosén se extinguió reemplazada por un pánico y una miseria aún más profundos que antes. El pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto, buscando desesperadamente paja, mientras los capataces los acosaban. Acabad vuestra tarea, vuestra porción diaria, como cuando se os daba la paja. Como la cuota era inalcanzable, la violencia se desató. Los capataces egipcios golpeaban a los jefes de cuadrilla hebreos, que ellos mismos habían nombrado, gritándoles: «¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer, ni hoy?». La liberación que Moisés había prometido se había convertido en una pesadilla. Su intervención solo había logrado empeorar su situación poniendo una espada en la mano del faraón para destruirlos. Desesperados y ensangrentados, los jefes de cuadrilla hebreos se encontraron con Moisés y Aarón a la salida del palacio. El dolor y la traición ardían en sus ojos. «Que el Señor os mire y os juzgue», le gritaron a Moisés. «Habéis hecho que el faraón y sus siervos nos aborrezcan. Habéis puesto una espada en su mano para matarnos». Cada palabra era una daga en el corazón de Moisés. Había abandonado su vida tranquila, se había enfrentado al hombre más poderoso del mundo. Y el resultado era que su propio pueblo ahora lo maldecía. Su fe se tambaleó, se volvió a Dios, y su oración no fue una súplica piadosa, sino un grito de angustia y confusión. «Señor, ¿por qué has tratado tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón para hablar en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo, y tú no has hecho nada para librarlos». Fue en el punto más bajo de Moisés, en su momento de duda más profunda, que Dios respondió. Su voz no fue un reproche, sino una reafirmación atronadora de su soberanía y su pacto. «Ahora verás lo que le haré al faraón», declaró Dios. «Por mano fuerte los dejará ir. Yo soy el Señor». Le recordó a Moisés la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una promesa que no dependía de la fe de los hombres, ni del poder de los reyes, sino de su propia fidelidad inmutable. «He oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios». Dios había permitido que la situación llegara a un punto insostenible, para que cuando la salvación llegara nadie pudiera dudar de su origen. No sería la obra de Moisés, ni el resultado de una negociación. Sería un acto puro y abrumador del poder del Dios, que es, que era y que ha de venir. El escenario para las plagas estaba listo. La mañana siguiente, amaneció como cualquier otra en la poderosa tierra de Egipto. El sol, la deidad encarnada de Ra, ascendió en el horizonte bañando el valle del Nilo con su luz dorada. El faraón, siguiendo su rutina diaria, descendió a la orilla del río para su ablución matutina, un ritual sagrado que lo conectaba con Hapi, el dios del Nilo, el espíritu dador de vida cuya inundación anual garantizaba la prosperidad del imperio. Pero esa mañana su ritual fue interrumpido. Moisés y Aarón lo esperaban en la orilla. Su presencia era una austera mancha en el paisaje ceremonial. Con una autoridad que ya no provenía de sí mismos, sino de la llama eterna, le entregaron la advertencia final de Dios. «El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, pero hasta ahora no has querido escuchar. Así ha dicho el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. He aquí,
yo golpearé con la vara que tengo en mi mano las aguas que están en el río, y se convertirán en sangre. El faraón escuchó con un desdén endurecido. Para él eran solo las divagaciones de dos ancianos representantes de un dios tribal e impotente. No dio ninguna orden. Simplemente observó desafiante esperando que su inacción demostrara la vacuidad de sus amenazas. Entonces, a la orden de Dios, Moisés le indicó a Aarón. Delante del faraón y de toda su corte, Aarón levantó la vara de Dios y golpeó la superficie del Nilo. El efecto fue instantáneo y aterrador. El agua no se tiñó lentamente de rojo. Se transformó. En un instante, el río vital se convirtió en un torrente espeso y oscuro de sangre. La transformación se extendió como una plaga por cada canal, cada arroyo, cada estanque y cada depósito de agua en toda la tierra de Egipto. El agua almacenada en vasijas de madera y jarras de piedra también se corrompió. Lo que una vez fue el símbolo de la vida, se convirtió en el hedor de la muerte. El caos se apoderó de Egipto. Los peces atrapados en un elemento que ya no podía sustentarlos, murieron por millares, sus vientres plateados flotando en la superficie carmesí, liberando un hedor nauseabundo que cubrió la tierra. La gente corría a las orillas con sus cántaros solo para retroceder con horror ante la visión y el olor de la sangre. La sed comenzó a atormentar a la nación. Desesperados, los egipcios cavaron pozos a lo largo de las orillas del río, buscando frenéticamente agua subterránea que no estuviera contaminada por la plaga. El Nilo, su dios, se había vuelto contra ellos una arteria cortada que sangraba muerte en lugar de vida. Sin embargo, en medio de la catástrofe, el faraón llamó una vez más a sus hechiceros. Con sus artes secretas lograron replicar el milagro a pequeña escala, tomando agua limpia de los pozos y convirtiéndola en sangre. Para el rey, esto era una prueba suficiente. El poder del dios hebreo no era único, era simplemente una magia más fuerte. Esta pequeña victoria de sus magos fue todo lo que necesitó para justificar su rebelión. Se dio la vuelta, regresó a su palacio y se negó a tomar en serio el asunto. Su corazón, en lugar de romperse por la calamidad de su pueblo, se endureció aún más. Durante 7 días la sangre fluyó donde antes hubo agua, un testimonio silencioso del poder del Dios, que el faraón se negaba a conocer. Pasaron los 7 días de la plaga de sangre. El Nilo volvió a fluir con agua, pero el hedor de la muerte aún persistía en el aire, un recordatorio del poder que el faraón había elegido ignorar. De nuevo Dios envió a Moisés con el mismo mandato y una nueva advertencia. Ve al faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas a dejarlos ir, he aquí yo castigaré todos tus territorios con ranas. Esta plaga no era solo una molestia. Era un ataque directo y sarcástico a la diosa Heket, la deidad con cabeza de rana que presidía los nacimientos y la fertilidad. El dios de los hebreos iba a tomar el símbolo de la vida egipcia y convertirlo en una fuente de tormento y repulsión. Moisés y Aarón se presentaron una vez más ante el faraón. Tras la predecible negativa del rey Aarón, siguiendo la instrucción divina, extendió su mano con la vara sobre los ríos, los canales y los estanques de Egipto. Lo que siguió fue una invasión grotesca. El Nilo, que acababa de limpiarse de sangre, pareció hervir con vida. Millones y millones de ranas emergieron de las aguas, una marea verde y croante que se desbordó por toda la tierra. No se detuvieron en las orillas. Impulsadas por una fuerza sobrenatural, invadieron cada rincón de la vida egipcia. Saltaron a las casas, a los dormitorios, a las camas. Se metieron en los hornos donde se cocía el pan y en las artesas donde se amasaba la harina. Ningún lugar era sagrado, ningún rincón estaba a salvo. La noche se llenó con un coro ensordecedor de sus croares, un sonido que impedía el sueño y crispaba los nervios. El día traía la visión repugnante de sus cuerpos resbaladizos, cubriendo cada superficie, el tacto viscoso bajo los pies descalzos, la plaga saltando sobre la comida en las mesas. La vida se convirtió en una pesadilla anfibia. Esta vez, los hechiceros del faraón también pudieron con sus artes secretas hacer subir ranas sobre la tierra de Egipto.
pero su éxito fue inútil y perverso. Solo lograron añadir más ranas a una plaga que ya era insoportable. No podían eliminarlas. Su poder era solo una sombra capaz de imitar la destrucción, pero impotente para restaurar el orden. Por primera vez el faraón se quebró. La invasión había penetrado en las cámaras más íntimas de su palacio y de su orgullo. Hizo llamar a Moisés y a Aarón, y su tono arrogante fue reemplazado por una súplica desesperada. «Orad al Señor para que quite las ranas de mí, y de mi pueblo les rogó, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». Era la primera concesión, la primera vez que reconocía, aunque fuera por conveniencia, el poder del Dios de Israel. Moisés, para demostrar que no había casualidad en estos eventos, le concedió al faraón el honor de fijar el momento de la liberación. «¿Cuándo debo orar por ti?», preguntó. «Mañana», respondió el rey. Al día siguiente, Moisés clamó al Señor y Dios escuchó. Una muerte masiva y repentina silenció a la nación. Las ranas murieron en las casas, en los patios, en los campos. El sonido incesante fue reemplazado por un silencio sepulcral y un hedor insoportable. Los egipcios las amontonaron creando pirámides de podredumbre por todo el país. Pero en el momento en que la presión se alivió, en cuanto tuvo un respiro, el faraón reveló la verdadera naturaleza de su corazón. Su promesa se desvaneció con el alivio. Volvió a endurecer su corazón y se negó a cumplir su palabra. Su arrepentimiento no había sido una transformación del corazón, sino una negociación desesperada para escapar del castigo. Había demostrado que su voluntad de rebelión era más fuerte que la lección que acababa de recibir. Egipto apestaba a muerte. Las pilas de ranas en descomposición eran un testimonio fétido de la promesa rota del faraón. Su alivio momentáneo se había transformado de nuevo en un desafío obstinado. Esta vez Dios no ofreció ninguna advertencia. La paciencia divina había sido burlada y el juicio vendría de forma rápida e inesperada. El Señor le dijo a Moisés: «Dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en mosquitos por toda la tierra de Egipto». El objetivo de este ataque era el propio Geb, el venerado dios de la tierra, la deidad sobre la cual se erigía todo el imperio. La misma tierra que los egipcios adoraban estaba a punto de volverse en su contra. Aarón obedeció. Extendió su mano y con su vara golpeó el polvo. El efecto fue tan sutil como aterrador. El suelo pareció cobrar vida. Cada partícula de polvo se transformó en un diminuto insecto, un mosquito o un piojo, una nube voraz que se elevó de la tierra y lo cubrió todo. No era una plaga que invadía desde el exterior. Brotaba del propio suelo que pisaban, una insurrección de la creación misma contra sus amos. La plaga atormentó a hombres y animales por igual. Los enjambres se metían en los ojos, los oídos, y la nariz. Su picadura era una molestia incesante que enloquecía. Era imposible escapar. El aire estaba lleno de ellos, el suelo bullía con ellos. La comodidad y la higiene tan valoradas por los egipcios se desvanecieron bajo una capa de suciedad y tormento viviente. Era una plaga pequeña en escala individual, pero de una miseria absoluta en su totalidad. El faraón, siguiendo el protocolo establecido, convocó a sus hechiceros. Confiados por sus éxitos parciales anteriores, se presentaron para replicar el truco. Realizaron sus rituales, pronunciaron sus encantamientos y golpearon el polvo con sus varas, intentando con todas sus artes secretas crear vida a partir de la inmundicia. Pero no ocurrió nada. El polvo permaneció inerte. Lo intentaron una y otra vez, su confianza transformándose en frustración y luego en un pánico helado. Su magia había encontrado su límite. Podían manipular las ranas existentes o imitar la transformación del agua, pero el poder de crear vida a partir del polvo, el ex nihilo en miniatura, estaba completamente fuera de su alcance. Derrotados y humillados, los magos se presentaron ante el faraón. Ya no había arrogancia en sus rostros, solo el asombro temeroso de quienes han vislumbrado un poder infinitamente superior al suyo. Su confesión fue un punto de inflexión en toda la saga.
Esto le dijeron al rey, su voz temblando con una convicción no deseada: es el dedo de Dios. No dijeron el dedo de un Dios más fuerte ni una magia superior. Usaron el término singular Dios, reconociendo que estaban enfrentando no a un rival, sino al poder creativo soberano del universo. La línea entre el truco humano y el poder divino había sido trazada irrevocablemente en el polvo de Egipto. Por primera vez, los propios expertos del faraón le suplicaron que reconociera la verdad. Pero el corazón del faraón estaba tan endurecido que ni siquiera el testimonio de sus hombres más confiables pudo penetrarlo. Ignoró su advertencia. Su orgullo era ahora tan grande que estaba dispuesto a desafiar no solo al Dios de los hebreos, sino también a la razón y a la evidencia que sus propios siervos le presentaban. La confesión de sus propios hechiceros no conmovió al faraón. Su orgullo era una fortaleza impenetrable. Así que Dios envió a Moisés una vez más con una advertencia que introducía un nuevo y devastador elemento en la guerra divina. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo, porque si no lo haces, enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y dentro de tus casas enjambres de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de ellas, y también la tierra donde viven. Pero entonces Dios trazó una línea en la arena, y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya allí, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. El desafío era inequívoco. Ya no sería una calamidad nacional, sino un juicio quirúrgico y preciso. Tras la inevitable negativa del faraón, la plaga se desató. No eran las moscas comunes de un día de verano. Eran enjambres densos y voraces, que descendieron sobre Egipto como una nube negra y zumbante. Llenaron el aire oscureciendo el sol. Invadieron los palacios y las chozas, por igual un torbellino de inmundicia que corrompía todo lo que tocaba. Se posaban sobre la comida, sobre los ídolos, sobre los rostros de las personas, arrastrándose en sus ojos y bocas. El sonido era una tortura incesante, un zumbido que penetraba en los huesos y destrozaba la paz. La tierra misma se sintió contaminada y arruinada bajo la plaga. La vida diaria se detuvo, reemplazada por el manoteo constante y la miseria de una nación bajo asedio por un ejército de insectos. Pero mientras el resto de Egipto se ahogaba en esta pesadilla zumbante, la tierra de Gosén era un oasis de paz. Se erigía como un testimonio silencioso y milagroso. Una frontera invisible establecida por el mandato divino mantenía a los enjambres a raya. Dentro de Gosén el aire estaba limpio, los niños jugaban en las calles y la vida continuaba con normalidad. Los hebreos podían ver la nube oscura que se cernía sobre las tierras egipcias, oír el zumbido lejano y saber con certeza que estaban bajo la protección de una mano poderosa. Este milagro de la separación fue el punto de inflexión. Era una señal innegable para el faraón. Este no era un desastre natural. Era el acto deliberado de un Dios que reclamaba soberanía sobre la tierra de Egipto y que declaraba a los hijos de Israel como su posesión preciada. La presión fue demasiado para el faraón. Su tierra estaba en ruinas y su pueblo en tormento, mientras que sus esclavos prosperaban. Hizo llamar a Moisés y Aarón y por primera vez intentó negociar. «Id, ofreced sacrificio a vuestro Dios», concedió, «pero hacedlo aquí en esta tierra». Moisés se negó rotundamente. «No sería correcto», explicó, «porque sacrificaríamos al Señor nuestro Dios, lo que es una abominación para los egipcios. Si lo hiciéramos ante sus ojos, no nos apedrearían». La propuesta del faraón era una trampa, un intento de mantener el control. Moisés reiteró la demanda original, un viaje de 3 días al desierto. Acorralado, el faraón cedió un poco más. «Os dejaré ir», dijo con los dientes apretados, «con tal de que no vayáis muy lejos. Ahora orad por mí». Moisés aceptó orar, pero le lanzó una advertencia severa: que el faraón no vuelva a actuar con engaño. Moisés oró y Dios barrió hasta la última mosca de Egipto. Pero tan pronto como la calma regresó, el corazón del faraón, liberado de la presión,
volvió a su estado natural de dureza, rompió su promesa y se negó a dejarlos ir. El ciclo de rebelión continuaba, pero la evidencia del poder y el propósito de Dios se había vuelto inconfundible. La terquedad del faraón parecía crecer con cada plaga. Su negativa a ceder solo servía para invocar un juicio más severo sobre su tierra. Una vez más, Moisés se presentó en la corte con la palabra del Señor, un mensaje que a estas alturas debería haber infundido terror en el corazón del rey. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlos ir y continúas reteniéndolos, he aquí la mano del Señor traerá una plaga terribilísima sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Este no era un ataque indiscriminado. Era un golpe dirigido a la riqueza, al poder militar y a la misma identidad religiosa de Egipto. Y de nuevo la promesa de protección divina para su pueblo fue explícita. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, y nada morirá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Para eliminar cualquier duda, Dios incluso fijó una hora. Mañana el Señor hará esto en la tierra. El faraón escuchó y como siempre no hizo nada. Desestimó la amenaza como otra vana bravuconada. Pero al día siguiente, puntualmente, la mano invisible del Señor descendió sobre los campos de Egipto. Una peste fulminante y misteriosa barrió el país. Los caballos orgullo del ejército egipcio se desplomaron en los establos. Los asnos y camellos, las bestias de carga que eran las arterias del comercio, cayeron muertos en los caminos. En los pastos, el ganado vacuno y las ovejas, fuentes de alimento y riqueza, sucumbieron a la enfermedad en masa. Fue una catástrofe económica, pero más aún, fue una humillación teológica. El toro sagrado Apis, adorado como una deidad en Memphis, no tenía poder para salvar a su propia especie. La diosa Hathor, representada como una vaca celestial, no pudo proteger a sus rebaños terrenales. Khnum, el dios con cabeza de carnero, fue incapaz de defender a sus ovejas. El panteón egipcio, tan dependiente de sus manifestaciones animales, quedó expuesto como una colección de ídolos impotentes. Los campos de Egipto se convirtieron en un vasto cementerio de animales, un monumento a la impotencia de sus dioses. Mientras tanto, en la tierra de Gosén, reinaba una paz sobrenatural. Ni un solo animal perteneciente a los hebreos tropezó o cayó enfermo. Sus rebaños y manadas pastaban tranquilamente, ajenos a la devastación que los rodeaba, protegidos por la misma mano que traía el juicio a sus opresores. La distinción era tan clara, tan absoluta, que no podía ser ignorada. Esta vez el faraón no se conformó con los informes. Quería pruebas. Envió a sus propios oficiales, hombres de su confianza, para que fueran a Gosén e investigaran por sí mismos. Los hombres viajaron a la tierra de los hebreos y vieron con sus propios ojos la asombrosa verdad: rebaños sanos, manadas vigorosas, una prosperidad intacta en medio de la ruina nacional. Los oficiales regresaron al palacio y presentaron su informe directamente al faraón. Su testimonio fue irrefutable. Del ganado de los hijos de Israel le confirmaron no ha muerto ni uno. La evidencia era concluyente. La prueba era absoluta. No había explicación natural posible. El faraón se enfrentó a la cruda y verificada realidad de un milagro que lo señalaba directamente a él y a su rebelión. Cualquier hombre razonable se habría doblegado. Cualquier rey sabio habría capitulado para salvar lo que quedaba de su nación. Pero el corazón del faraón ya no operaba en el ámbito de la razón. Estaba petrificado por el orgullo. A pesar de la ruina económica, a pesar de la humillación de sus dioses, a pesar del informe de sus propios hombres, su corazón se endureció aún más. Y no dejó ir al pueblo. La resistencia del faraón, forjada en el fuego de su propio orgullo, se enfrentaría ahora a un juicio nacido del fuego literal. La siguiente plaga no fue precedida por una advertencia. La paciencia de Dios se agotaba con cada negativa del rey.
El Señor le dio a Moisés y a Aarón una instrucción simbólica y terrible. «Tomad llenos vuestros puños de ceniza de un horno», les ordenó, «y la esparcirá Moisés hacia el cielo, a la vista del faraón». El horno era el corazón ardiente de la opresión de Israel, el lugar donde el sudor y la servidumbre se convertían en ladrillos para la gloria de Egipto. Ahora la misma ceniza de su aflicción se convertiría en el instrumento de su retribución. Era la justicia poética de un Dios que ve y no olvida. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. Sin decir una palabra, Moisés tomó la ceniza negruzca y en un acto de audaz desafío la arrojó al aire. El viento la atrapó y la dispersó como un polvo fino por toda la tierra de Egipto. Pero no era una ceniza inerte. Dondequiera que una partícula tocaba la piel de un egipcio o de un animal, brotaba una úlcera. Un sarpullido doloroso que se convertía en llagas purulentas se extendió por los cuerpos de la nación. La plaga no distinguió entre ricos y pobres, entre siervos y señores. Afectó a los cortesanos en sus finas túnicas y a los campesinos en sus campos. Atacó a los animales que habían sobrevivido a la peste, aquellos que estaban resguardados en establos. El dolor físico se apoderó de Egipto. Era una aflicción íntima humillante e inescapable. Los dioses de la sanación como Imhotep o Isis permanecieron en silencio sus ídolos de piedra impotentes para aliviar la agonía de sus adoradores. Pero el golpe más devastador de esta plaga no fue el dolor físico, sino la humillación final de los sabios de Egipto. Los hechiceros que habían intentado igualar el poder de Dios fueron afligidos como todos los demás. Las úlceras brotaron en sus propios cuerpos, su magia fue inútil para proteger su propia piel. El texto sagrado registra su derrota total y absoluta, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de las llagas, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Estaban demasiado consumidos por su propio dolor y vergüenza para siquiera presentarse ante su adversario. Ya no eran rivales. Eran víctimas. Su derrota fue completa, un testimonio de que el poder que habían ejercido era una mera sombra frente a la sustancia del poder del Dios de Israel. Después de esta humillación desaparecen de la narrativa su desafío silenciado para siempre. Incluso con su nación sufriendo en agonía física y sus consejeros espirituales más poderosos neutralizados y deshonrados, el corazón del faraón permaneció sellado. El Señor endureció su corazón tal como lo había advertido. El rey miró el sufrimiento de su pueblo, vio la derrota de sus expertos, y aún así, se negó a escuchar. Su rebelión había trascendido la política y la razón. Se había convertido en una guerra personal y suicida contra el Todopoderoso, una guerra que estaba dispuesto a pelear hasta la ruina total de su reino. Tras la plaga de las úlceras, hubo una pausa como la calma que precede a la tormenta más violenta. Dios envió a Moisés al faraón, no solo con una advertencia, sino con una declaración de propósito que revelaba la razón de ser de todo este sufrimiento. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, proclamó Moisés ante el trono: «Hasta ahora te has enaltecido contra mi pueblo para no dejarlo ir. Pero por esto mismo te he mantenido con vida, para mostrarte mi poder, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra». No se trataba solo de liberar a Israel, se trataba de una revelación global. El corazón endurecido del faraón se había convertido en las manos de Dios, en el escenario sobre el cual se demostraría al mundo entero que no había Dios como el Señor. Entonces vino la advertencia específica: «He aquí que mañana a estas horas yo haré llover un granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora». Pero en medio de este anuncio de juicio devastador, Dios ofreció un acto de gracia sin precedentes. Le dio al faraón y a su pueblo una vía de escape. «Envía pues ahora y recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, el granizo caerá sobre él y morirá». Por primera vez se les ofreció a los egipcios una elección individual: creer en la palabra del Dios hebreo y actuar, o desafiarla y perecer.
La advertencia dividió a la corte. Aquellos de los siervos del faraón que tuvieron temor de la palabra del Señor, hicieron huir a sus criados y su ganado a casa. Pero los que no hicieron caso de la palabra del Señor, lo dejaron todo en el campo sellando su destino por lealtad a un rey necio. Al día siguiente a la orden de Dios, Moisés extendió su vara hacia el cielo. La respuesta fue instantánea y apocalíptica. El cielo dominio de la diosa Nut se convirtió en un arma de guerra contra Egipto. El Señor envió truenos y granizo y un fuego relámpagos que descendía en ráfagas y corría por el suelo. No era una tormenta normal. El granizo era de un tamaño nunca antes visto, pedazos de hielo, capaces de aplastar a un hombre. Y lo más aterrador, era el fuego que se mezclaba con el hielo, una contradicción de la naturaleza, una unión de opuestos que demostraba el control absoluto del Creador sobre su creación. La tormenta barrió los campos destruyendo todo lo que había quedado desprotegido. Hombres y bestias cayeron muertos. El granizo destrozó los árboles, desnudó los campos y aniquiló las cosechas de lino y cebada que ya estaban maduras. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de la ira divina. En toda la tierra de Egipto, el caos y la destrucción reinaban. En toda la tierra excepto en una parte. En la tierra de Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no cayó ni una sola piedra de granizo. Esta vez la devastación fue tan completa, tan innegablemente sobrenatural, que el orgullo del faraón finalmente se quebró, aunque solo fuera por un momento. Hizo llamar urgentemente a Moisés y a Aarón. Cuando llegaron lo encontraron temblando, su arrogancia destrozada, y por primera vez confesó su culpa. Esta vez he pecado, admitió su voz tensa por el terror. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Orad al Señor, pues ya ha habido bastantes truenos de Dios y granizo, y yo os dejaré ir. No os detendréis más. La confesión parecía sincera, un reconocimiento de la justicia de Dios y de su propia maldad. Moisés aceptó orar, pero con una sabiduría que veía más allá de las palabras del rey aterrorizado, le dijo: «Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia del Señor Dios». Moisés salió de la ciudad y en medio de la furiosa tormenta levantó sus manos al cielo. Al instante los truenos y el granizo cesaron y la lluvia se detuvo. El silencio repentino fue casi tan impactante como el estruendo. Y tal como Moisés había predicho en el momento en que el peligro pasó, el faraón vio la calma y pecó una vez más. Endureció su corazón él y sus siervos. Su confesión no había nacido del arrepentimiento sino del miedo. Y una vez que el miedo se fue solo, quedó la rebelión. La promesa rota del faraón flotaba en el aire quieto y silencioso que siguió a la tormenta. Dios envió a Moisés y a Aarón de vuelta a la fortaleza de ese corazón endurecido. El propósito divino se hizo aún más explícito. Estos milagros no eran solo para la generación presente, sino para la memoria eterna de Israel. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos, dijo Dios, las cosas que yo hice en Egipto, y para que sepáis que yo soy el Señor. La advertencia para la octava plaga fue de una desolación total, langostas, que cubrirían la faz de la tierra hasta el punto de que no se pudiera ver y que devorarían hasta el último vestigio de vegetación que el granizo había perdonado. Tras entregar el mensaje, Moisés se dio la vuelta y salió del palacio. Fue en ese momento que el muro de arrogancia alrededor del faraón comenzó a agrietarse no desde fuera, sino desde dentro. Sus propios siervos, los altos oficiales de su corte, se acercaron a él, sus rostros marcados por el pánico y la desesperación. Ya no podían soportar la destrucción de su nación por la obstinación de un solo hombre. ¿Hasta cuándo ha de ser este hombre un lazo para nosotros?, le suplicaron. Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está destruido? Era una súplica desesperada, un reconocimiento de que el reino se desmoronaba. La presión interna reveló la fragilidad del imperio, pero el orgullo del faraón seguía siendo más grande que la supervivencia de su pueblo. Sin embargo, la intervención de sus siervos lo obligó a actuar.
hizo volver a Moisés y a Aarón e intentó una nueva táctica, la negociación engañosa. «Andad, servid al Señor vuestro Dios», dijo fingiendo ceder. Pero añadió una pregunta crucial: ¿quiénes son los que han de ir? Moisés fue inflexible. Hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. La respuesta enfureció al faraón. Vio la demanda como una insurrección, un intento de fuga masiva. Su paranoia se apoderó de él. «Así sea el Señor con vosotros si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños», exclamó con sarcasmo. «Cuidado, porque el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora solo los varones y servid al Señor». Al negarse ellos a aceptar, los expulsó violentamente de su presencia. La negociación había fracasado. El juicio era inevitable. A la orden de Dios, Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto. El Señor hizo soplar un viento del este sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y cuando llegó la mañana, el viento oriental había traído las langostas. No era un enjambre, era un apocalipsis viviente. Una nube tan densa que oscureció el sol cubriendo la tierra, hasta que el suelo mismo desapareció bajo una alfombra móvil y devoradora. Se asentaron sobre todo el territorio de Egipto, y devoraron cada hierba del campo, cada hoja, cada fruto de los árboles que el granizo había dejado. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Lo que el hielo había machacado la langosta lo aniquiló. El dios de la cosecha, Serapis, fue completamente humillado. Egipto era ahora un páramo desolado. El terror finalmente se apoderó del faraón. Hizo llamar a toda prisa a Moisés y a Aarón. Esta vez su confesión fue más personal, más abyecta. «He pecado contra el Señor vuestro Dios, y contra vosotros», dijo, postrándose en espíritu y no en cuerpo. «Pero os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis al Señor vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal». Moisés salió y oró. Y el Señor envió un viento occidental fortísimo que arrancó hasta la última langosta y la arrojó al Mar Rojo. Pero la verdadera naturaleza del corazón del faraón se reveló una vez más. Apenas desapareció la amenaza, su arrepentimiento se evaporó. El Señor endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. La paciencia divina había llegado a su fin. No habría más advertencias ni más negociaciones. Solo habría juicio. El Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya sobre la tierra de Egipto unas tinieblas tan densas que se puedan palpar». Era un desafío directo a Ra, el dios del sol, la deidad principal del panteón egipcio, el ser cuyo viaje diario por el cielo era la fuente de toda vida y orden. El dios de los hebreos iba a apagar el sol. Moisés, de pie bajo el cielo azul de Egipto, extendió su mano y el universo respondió. No fue como un eclipse ni como el anochecer. Fue como si la propia sustancia de la noche se hubiera solidificado. Una oscuridad antinatural pesada y sofocante descendió sobre Egipto. Era una negrura absoluta, desprovista de estrellas de luna, de cualquier fuente de luz. Las antorchas se negaban a arder, las lámparas de aceite se ahogaban. El texto sagrado lo describe como tinieblas que se podían palpar, una oscuridad con peso y textura, una presencia fría y opresiva que se adhería a la piel y llenaba los pulmones. Durante 3 días, la nación más poderosa de la tierra quedó completamente paralizada. Nadie podía ver a su vecino. Nadie se atrevió a moverse de su lugar. La sociedad se detuvo. El comercio cesó. Los rituales en los templos de Ra se interrumpieron. Egipto fue sumido en una tumba viviente, un ensayo general de la muerte, un recordatorio aterrador de que el Dios al que adoraban como fuente de vida era impotente ante el creador de la luz y la oscuridad. El terror psicológico fue absoluto. Pero mientras Egipto estaba atrapado en esta pesadilla tangible en la tierra de Gosén, había un milagro. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. No se explica cómo, pero en sus hogares la luz brillaba.
Podían ver a sus hijos preparar sus alimentos, moverse libremente, todo ello, mientras sus opresores estaban paralizados por un horror palpable. La distinción entre los dos pueblos nunca había sido tan radical. Uno estaba en un infierno de oscuridad, el otro en un refugio de luz divina. La soberanía de Dios se demostró no solo en su poder para juzgar, sino en su exquisita capacidad para proteger. Esta plaga, más que ninguna otra, quebró la voluntad del faraón. Atrapado en la oscuridad de su propio palacio, hizo llamar a Moisés. Su voz, cuando finalmente se encontraron en la penumbra, estaba despojada de su arrogancia habitual. «Id, servid al Señor», concedió. «Que vuestros niños vayan también con vosotros». Parecía una rendición total hasta que añadió la condición. «Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas». Era su último intento de mantener el control, de retener un seguro para garantizar su regreso. Quería liberar a los esclavos, pero quedarse con su sustento. La respuesta de Moisés fue absoluta e innegociable. «Nuestro ganado también irá con nosotros. Ni una pezuña se quedará atrás, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servirle hasta que lleguemos allá». La negativa total de Moisés a ceder, incluso en este punto, hizo que la desesperación del faraón se convirtiera en una rabia ciega y final. Humillado, derrotado y ahora desafiado en su último intento de negociación, explotó. «Apártate de mí», le gritó a Moisés en la oscuridad. «Guárdate de no ver más mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás». Era su última carta, la amenaza de muerte de un rey acorralado. Moisés, con una calma solemne que marcaba el final de su larga y ardua confrontación, aceptó los términos. «Bien has dicho», respondió. «No veré más tu rostro». El diálogo había terminado. La puerta a la negociación se había cerrado para siempre. Lo que vendría a continuación no sería una advertencia, sino la ejecución de una sentencia final y terrible. La puerta para la diplomacia se había cerrado con un portazo de rabia y orgullo real. Pero antes de que Moisés abandonara la presencia del faraón por última vez, antes de que el velo del silencio cayera entre ellos para siempre, tenía un último mensaje que entregar. Ya no era una advertencia con la esperanza de un arrepentimiento. Era la pronunciación solemne de una sentencia irrevocable. Lleno de una santa ira, Moisés se plantó ante el rey y habló con la voz de un heraldo del juicio final. «Así ha dicho el Señor», tronó su voz, cortando la tensa atmósfera de la corte. «A la medianoche yo pasaré a través de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá». La profecía se desgranó con una especificidad aterradora, sin dejar lugar a dudas. «Desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono», continuó Moisés, su mirada fija en el rey, «hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito del ganado». La plaga no respetaría rangos ni clases sociales. Atravesaría los muros del palacio y las paredes de las chozas de esclavos por igual, una espada de luto que tocaría a cada familia egipcia. Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni nunca más habrá. Pero una vez más, la promesa de protección para Israel fue absoluta y enfática. Pero contra ninguno de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis cómo el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Tras pronunciar esta condena, Moisés se dio la vuelta y salió de la presencia del faraón, su rostro ardiendo con la furia de un dios insultado. La confrontación con el faraón había terminado, pero la preparación de Israel apenas comenzaba. Dios le dio a Moisés instrucciones precisas para el pueblo. La liberación era inminente, y no se irían con las manos vacías. «Habla ahora al pueblo», ordenó el Señor, «y que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina alhajas de plata y de oro». Este no era un acto de pillaje, sino de justicia divina. Era la liquidación de una deuda de 430 años de trabajo, no remunerado, un pago retroactivo por generaciones de servidumbre brutal. Y para asegurar su éxito, el Señor dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios.
El pueblo egipcio, aterrorizado por las plagas y asombrado por el poder del Dios hebreo, estaba más que dispuesto a entregar sus riquezas. Veían a Moisés como un hombre de un poder formidable y estaban deseosos de apaciguar al pueblo al que él representaba con la esperanza de que se fueran y las plagas cesaran. Este acto cumplía la promesa que Dios le había hecho a Abraham siglos antes de que su descendencia saldría de la cautividad con grandes posesiones. El oro y la plata de Egipto, forjados con el sudor de los esclavos, ahora financiarían su éxodo hacia la libertad. La escena estaba lista. La sentencia había sido dictada. Mientras los israelitas se preparaban para su partida, una nación entera ajena a los detalles, pero consciente de la condena, contenía la respiración esperando el inexorable golpe de la medianoche. Mientras una sentencia de muerte inminente pendía sobre cada hogar egipcio, Dios le entregó a Moisés y a Aarón las instrucciones para la salvación de Israel. No era solo un plan de escape. Era el establecimiento de un rito sagrado, un pacto sellado con sangre, que se convertiría en el corazón de la identidad de su nación. Este mes, Abib, sería para ellos el principio de los meses, el primer mes del año. Su calendario mismo sería redefinido en torno a este acto de liberación. La instrucción fue precisa y solemne. El día 10 de este mes, cada familia, cada casa paterna debía tomar un cordero. Si la familia era demasiado pequeña, debían unirse a su vecino más cercano. El cordero tenía que ser perfecto, un macho de 1 año, sin mancha ni defecto. No podía tener ninguna imperfección. Durante 4 días, del 10º al 14º día, este cordero perfecto viviría con la familia. Los niños jugarían a su alrededor, se familiarizarían con él. No era un animal anónimo. Se convertiría en parte del hogar haciendo que su sacrificio fuera íntimo y costoso. Al atardecer del día 14, en el crepúsculo entre las 2 tardes, toda la congregación de Israel debía sacrificar a su cordero. Y aquí venía el mandato que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Tomarán de la sangre, ordenó Dios, y la aplicarán sobre los 2 postes y el dintel de las puertas de las casas donde lo comerán. No bastaba con matar al cordero. Su sangre tenía que ser exhibida aplicada en fe sobre el marco de la puerta. Era un acto público de obediencia, una declaración visible de su confianza en la provisión de Dios. Entonces Dios reveló el propósito de este extraño y sangriento ritual. Pues esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, tanto de hombres como de animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Este fue el punto de inflexión teológico, la clave de toda la redención. La sangre, declaró Dios, os será por señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y la plaga de destrucción no os tocará cuando yo hiera la tierra de Egipto. La supervivencia no dependía de la bondad inherente de los israelitas ni de sus méritos. Un israelita que por orgullo o incredulidad se negara a aplicar la sangre en su puerta perecería junto con los egipcios. Su salvación dependía única y exclusivamente de su obediencia y fe en el poder protector de la sangre del sustituto. Era la gracia a través de la fe pintada en carmesí sobre la madera de sus hogares. La sangre del inocente se convertía en el refugio de los culpables. El ángel destructor no se detendría a preguntar quién vivía dentro. Solo buscaría la señal de la sangre. Las instrucciones continuaron detallando la comida que celebraría su inminente libertad. Debían comer la carne del cordero esa misma noche, asada al fuego, no hervida ni cruda. Debían comerla con panes sin levadura y con hierbas amargas. Cada elemento estaba cargado de simbolismo. La carne asada al fuego hablaba del juicio que el cordero soportaba en su lugar. Las hierbas amargas eran un recordatorio punzante de la amargura de sus 400 años de esclavitud. El pan sin levadura representaba la prisa de su partida sin tiempo para que la masa fermentara, y también un llamado a la pureza, a dejar atrás la levadura de la corrupción de Egipto. Y la forma en que debían comer era tan importante como la comida misma. Así habéis de comerlos ceñidos vuestros lomos, con vuestras sandalias en los pies y vuestro bastón en la mano.
Lo comeréis deprisa. No era una cena relajada. Era la comida de un ejército a punto de marchar de peregrinos listos para un largo viaje. Era una comida de anticipación de fe en una libertad que aún no poseían, pero que estaba a punto de irrumpir en su realidad. Esta sería la Pascua del Señor, un memorial perpetuo de cómo la muerte había pasado de largo sobre ellos, gracias a la sangre del Cordero. La noche en Egipto estaba cargada de un silencio antinatural. En la tierra de Gosén, detrás de las puertas marcadas con la sangre del Cordero, las familias de Israel comían la cena de la Pascua, en un silencio solemne. Estaban vestidos y listos con sus bastones en la mano, esperando una señal, una orden. El miedo y la esperanza luchaban en sus corazones. Cada crujido en el exterior, cada susurro del viento los hacía contener la respiración. Estaban resguardados por la promesa de Dios, pero al otro lado de sus puertas sabían que la muerte estaba al acecho. En el resto de Egipto la gente se fue a dormir sin saber que para miles de ellos el amanecer nunca llegaría. El orgullo de sus familias, sus primogénitos dormían su último sueño. Y entonces llegó la medianoche. La hora señalada. Un poder silencioso e invisible, el destructor enviado por Dios, se movió a través de la tierra de Egipto. No hubo estruendo de ejércitos ni gritos de guerra. Fue una sentencia ejecutada en un silencio aterrador. El ángel de la muerte pasó por las calles de Gosén, vio la señal carmesí en los postes y dinteles, y siguió de largo. La sangre del Cordero era su escudo. La obediencia en fe era su salvación. Pero donde no había sangre, no había misericordia. El destructor entró en cada hogar egipcio desde el palacio resplandeciente del faraón hasta la mazmorra más oscura y reclamó su precio. El primogénito del faraón, el heredero del trono, murió en su cama real. El primogénito del prisionero que se consumía en el calabozo también murió. El primogénito de la sierva que molía el grano también cayó. La vida fue extinguida de forma instantánea y silenciosa, una vida por cada hogar. La plaga fue terriblemente imparcial en su alcance, un juicio que demostró que ante el Dios verdadero, todos los hombres desde el rey hasta el esclavo son iguales. El silencio fue roto por un único grito, un lamento de una madre que despertó para encontrar a su hijo sin vida. Luego otro y otro y otro más. Los gritos individuales se fusionaron en un coro de agonía que se elevó desde todos los rincones de la nación. Pronto toda la tierra de Egipto estaba llena de un clamor de angustia y horror, un sonido de duelo nacional como nunca antes se había oído. No había casa donde no hubiera un muerto. La nación que había construido su gloria sobre el sufrimiento de otros, ahora se ahogaba en su propio dolor. El corazón del faraón, que 10 plagas no habían logrado romper, fue finalmente pulverizado por el peso del cadáver de su propio hijo. Su rebelión le había costado su linaje, su futuro. En medio de la noche, sumido en el caos y el luto, el rey derrotado hizo llamar a Moisés y Aarón. Ya no era el Dios rey arrogante, era un padre desconsolado y un hombre aterrorizado. Su rendición fue total y desesperada. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel», le suplicó su voz quebrada por el pánico. «Id, servid al Señor como habéis dicho». Ya no había condiciones ni negociaciones. «Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos». Y entonces, en la máxima humillación, el hombre que se creía un Dios le suplicó al siervo del Dios verdadero: «Y bendecidme también a mí». El pueblo egipcio, en su propio terror, se unió a la súplica de su rey, instando a los hebreos a que se fueran rápidamente. «Nosotros también moriremos todos», gritaban mientras les entregaban sus tesoros, ansiosos por acelerar la partida del pueblo, cuyo Dios era tan terrible y poderoso. La resistencia de Egipto había terminado ahogada en una noche de lágrimas y sangre. La orden había sido dada, y la nación de esclavos se puso en movimiento con una celeridad asombrosa. No hubo vacilación. Durante 430 años habían soñado, orado y gemido por este momento. En la caótica prisa de la noche, tomaron la masa que habían preparado para el pan sin tiempo para leudarla,
y la envolvieron en sus mantos sobre sus hombros. Impulsados por los propios egipcios que los apremiaban a salir de la tierra, para que la muerte no los consumiera a todos los hijos de Israel, comenzaron a congregarse. Desde todos los rincones de la tierra de Gosén, un río de humanidad comenzó a fluir convergiendo en el punto de partida de Ramsés. Era una vista majestuosa y sin precedentes. Un pueblo entero nacido y criado en la servidumbre, ahora caminaba erguido hacia la libertad. La escala de la procesión era monumental. Partieron unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a las mujeres y los niños. Una vasta multitud mixta formada por otros esclavos, y quizás incluso egipcios, que habían llegado a temer al Dios de Israel, se unió a ellos en su marcha. Eran millones de almas, una nación en movimiento acompañados por sus enormes rebaños de ovejas y manadas de ganado. Pero no solo llevaban sus posesiones y sus hijos. Con una solemnidad conmovedora en medio de la vasta columna, Moisés se aseguró de que llevaran consigo los huesos de José. Hacía siglos, el patriarca, en un acto de fe inquebrantable, había hecho jurar a sus hijos que no dejarían sus restos en Egipto. Dios ciertamente os visitará, había profetizado, y haréis llevar mis huesos de aquí con vosotros. Cumplir ese juramento en medio del Éxodo fue una poderosa declaración. No solo estaban huyendo de la esclavitud, estaban reclamando su herencia, llevando consigo el recuerdo tangible de la promesa que había sostenido a su pueblo a través de los siglos de oscuridad. Y no partieron como refugiados empobrecidos. Se fueron como un ejército victorioso que recoge el botín. Tal como Dios había ordenado, habían pedido a sus vecinos egipcios objetos de plata, de oro y vestidos. Y el Señor les había concedido tal favor a los ojos de los egipcios, que éstos les dieron todo lo que pidieron. Así la nación, que había sido explotada durante generaciones, despojó a sus opresores, recibiendo en una noche la paga por siglos de trabajo no remunerado. Era la justicia de Dios en acción, un reequilibrio de las balanzas económicas, proveyendo para su pueblo y cumpliendo la antigua promesa a Abraham, de que saldrían de su aflicción con grandes riquezas. Salieron de Egipto no como esclavos fugitivos, sino como los ejércitos del Señor, organizados por clanes, marchando con un propósito divino. Así exactamente, al cumplirse los 430 años de su estancia en ese mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Dejaron atrás las ciudades de tesoros que habían construido con su sangre y sus lágrimas. Dejaron atrás la tierra de su nacimiento, la única que habían conocido, una tierra que ahora resonaba con el eco de un gran lamento. Delante de ellos se extendía el vasto e intimidante desierto, un futuro incierto. Pero por primera vez en sus vidas, el aire que respiraban era el aire de la libertad. El sonido que llenaba sus oídos no era el del látigo del capataz, sino el de millones de pies y pezuñas marchando juntos por el camino hacia una tierra prometida. Una vez fuera de las fronteras de Egipto, la vasta y desorientadora extensión del desierto se abrió ante ellos. La ruta más corta y lógica hacia la tierra prometida era el camino costero, el camino de la tierra de los filisteos. Pero Dios, en su sabiduría providencial, sabía que su pueblo, aunque liberado, todavía tenía el corazón de un esclavo. No estaban preparados para la batalla. No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra, pensó Dios, y se vuelva a Egipto. Su frágil libertad se habría hecho añicos ante el primer sonido de las espadas. Así que, en un acto de tierna misericordia, Dios no los guió por el camino fácil, sino por el camino que los prepararía. Los desvió hacia el sur, por la ruta más larga y ardua del desierto, en dirección al Mar Rojo. La decisión parecía ilógica para la mente humana, pero era el plan perfecto de un Dios que conocía sus limitaciones y buscaba fortalecer su fe, no ponerla a prueba, hasta el punto de ruptura. Y no los envió solos a este desierto intimidante. El mismo Dios que los había redimido con poder, se convirtió ahora en su guía personal y visible. Cuando la nación se puso en marcha, un fenómeno milagroso apareció ante ellos. Durante el día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube, para guiarlos por el camino.
no era una nube ordinaria, sino una presencia definida y majestuosa, que se movía con propósito marcando su ruta en un paisaje sin senderos y ofreciéndole sombra del sol abrasador. Y cuando la noche caía sobre el desierto y el frío se apoderaba del aire, la columna de nube se transformaba. Se convertía en una columna de fuego para alumbrarlos, una antorcha divina que disipaba la oscuridad, ahuyentaba a las bestias salvajes y les proporcionaba calor y seguridad. Este fue el punto de inflexión que definió su viaje. Su libertad no significaba abandono. No tenían que trazar su propio rumbo ni depender de mapas estelares. Su única responsabilidad era levantarse cuando la nube se movía, acampar cuando se detenía y mantener sus ojos fijos en la manifestación tangible de la presencia de Dios. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche nunca se apartaron de ellos. Era la promesa constante de Dios, una brújula divina que les aseguraba que no estaban perdidos. El Rey del Universo se había humillado para convertirse en el guía turístico de un pueblo de antiguos esclavos. Su viaje no era simplemente un camino hacia una tierra, sino un caminar diario con su Dios. El viaje por el desierto comenzó. La columna de nube los guiaba por un camino que parecía extraño y lógico. Entonces llegó una orden de Dios, que desde una perspectiva humana era una locura estratégica. Le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar frente a Baal-Zephón. Era una trampa mortal autoimpuesta. Los estaba llevando a un callejón sin salida con las montañas a un lado y el vasto mar al otro. Pero era una trampa no para Israel, sino para el faraón. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, le explicó Dios a Moisés. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Era una estrategia divina para una confrontación final y decisiva. Mientras tanto, en Egipto, el luto se estaba convirtiendo en resentimiento. El dolor por la pérdida de los primogénitos fue reemplazado por el agudo pinchazo de la pérdida económica y el orgullo herido. Cuando le llegó la noticia al faraón de que el pueblo había huido él, y sus siervos cambiaron de parecer. ¿Qué es esto que hemos hecho?, se lamentaban. ¿Cómo pudimos dejar ir a Israel de nuestro servicio? La memoria del terror se desvaneció y el deseo de recuperar su fuente de trabajo esclavo se apoderó de ellos. El corazón del faraón, endurecido una vez más, se llenó de furia. La persecución fue inmediata y masiva. El rey preparó personalmente su carro de guerra y movilizó a todo su ejército. Reunió a sus 600 carros de guerra de élite, la flor y nata de su poder militar, y a todos los demás carros de Egipto, cada uno con sus capitanes. Era una fuerza abrumadora, el martillo del imperio lanzado para aplastar a una multitud de esclavos fugitivos. En el campamento de Israel junto al mar, reinaba una calma precaria. Entonces un vigía dio la alarma. Una nube de polvo se elevaba en el horizonte, y dentro de ella el sol brillaba sobre el bronce y el hierro de miles de carros de guerra. El ejército del faraón, en todo su poderío, se acercaba a una velocidad aterradora. El pánico se apoderó del pueblo. Estaban atrapados. Delante de ellos las aguas infranqueables del Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército más formidable del mundo. La fe que habían sentido se evaporó como el agua en el desierto. El terror los devolvió a su mentalidad de esclavos y se volvieron contra Moisés con una furia amarga. No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para morir en el desierto, gritaban sus voces llenas de miedo y sarcasmo. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí. Preferían la familiaridad de la esclavitud a la aterradora incertidumbre de la libertad. En medio de este torbellino de pánico y acusaciones, Moisés se mantuvo firme. El hombre que una vez tartamudeó ante una zarza ardiente, ahora se erigía como una roca de fe en medio de un mar de miedo. Levantó su voz por encima del clamor, y sus palabras se han convertido en un himno de confianza para todas las generaciones.
No temáis, proclamó su voz resonando con una autoridad divina. Estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque a los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Y entonces hizo la promesa que lo cambiaría todo, una llamada a abandonar el pánico humano y a confiar en el poder divino. El Señor peleará por vosotros, declaró, y vosotros solo tendréis que permanecer quietos. Era un mandato de callar, de observar y de presenciar el milagro más grande que el mundo jamás había visto. Mientras las palabras de Moisés aún resonaban en el aire, Dios mismo intervino de una manera dramática y visible. La columna de nube que había estado guiando a Israel desde el frente se levantó majestuosamente y se movió, pasando por encima del campamento aterrorizado para posicionarse detrás de ellos. Se interpuso directamente entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio que se acercaba. Y entonces la naturaleza de la columna cambió. Hacia el lado de los israelitas la nube irradiaba una luz brillante, iluminando su campamento durante toda la noche y disipando el miedo con su resplandor sobrenatural. Pero hacia el lado de los egipcios se convirtió en una barrera de oscuridad profunda e impenetrable. El ejército del faraón, que momentos antes se abalanzaba para la masacre, se vio sumido en una ceguera total, incapaz de avanzar, sus caballos encabritados y sus soldados confundidos. Durante toda la noche, las dos fuerzas permanecieron separadas por este muro milagroso de luz y sombra. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel puedan pasar por en medio del mar en seco. Moisés obedeció. Se paró en la orilla del mar embravecido y extendió su mano sosteniendo la vara de Dios. Y el Creador del universo desató su poder sobre la creación. El Señor hizo que un viento oriental fuerte y abrasador soplara durante toda la noche. El viento no era una brisa, sino una fuerza violenta y concentrada que arremetió contra las aguas. Lentamente, milagrosamente, el mar comenzó a retroceder. Las aguas se dividieron, levantándose a la derecha y a la izquierda, como dos enormes murallas líquidas suspendidas en su lugar por un poder invisible. Y en el medio, donde antes había un mar profundo, apareció un camino de tierra seca. No era un lodo pantanoso, sino un suelo firme, un corredor imposible, abierto a través del corazón del abismo. A la luz de la columna de fuego, Moisés guió al pueblo. Millones de personas con sus hijos, su ganado y sus posesiones descendieron al lecho marino. Caminaron entre las dos murallas de agua, una visión que desafiaba toda lógica y llenaba sus corazones de un asombro temeroso. El rugido de las aguas contenidas era un recordatorio constante del poder que los estaba salvando. Durante horas, la procesión de la libertad marchó por este camino sagrado, avanzando hacia la orilla opuesta y hacia su futuro. Cuando el alba comenzó a romper, el ejército egipcio, finalmente liberado de la oscuridad, vio el camino milagroso y a su presa escapando. Ciegos de rabia y arrogancia, no se detuvieron a considerar el poder que podía hacer tal cosa. Se lanzaron en persecución todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes, cargando por el mismo corredor en el lecho del mar. Pero ahora estaban en el territorio de Dios, y su poder se volvió contra ellos. Desde la columna de fuego y nube, el Señor miró al ejército egipcio y lo llenó de pánico. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran y se salieran, convirtiendo su veloz persecución en un avance lento y caótico. Los egipcios, finalmente dándose cuenta de su locura, gritaron de terror: «Huyamos de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros». Pero ya era demasiado tarde. Para entonces, el último de los israelitas había puesto un pie seguro en la otra orilla. El Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés extendió su mano y al amanecer, el mar regresó a su cauce con una fuerza cataclísmica. Las murallas de agua colapsaron, cayendo sobre el ejército egipcio con el peso de un océano. Los carros, los caballos
y los guerreros de élite de la nación más poderosa de la tierra. Fueron engullidos por el torbellino. Ni uno solo de ellos sobrevivió. La salvación de Israel estaba completa. Cuando salió el sol, los israelitas vieron en la orilla los cuerpos de sus antiguos amos arrastrados por las olas. La amenaza de Egipto, que los había aterrorizado durante siglos, había sido borrada de la existencia para siempre, en una sola noche de poder divino. Vieron la gran obra que el Señor había hecho, y el pueblo temió al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. El sol de la mañana se elevaba sobre un mundo nuevo. En la orilla oriental del Mar Rojo, la nación de Israel se encontraba libre con los cuerpos sin vida de sus antiguos amos y enemigos, yaciendo en la arena, un testimonio mudo de la aniquilación total de la noche anterior. El terror que los había atenazado durante siglos se había disuelto en las aguas. El miedo fue reemplazado por un asombro abrumador, una gratitud tan inmensa que no podía ser contenida en el silencio. Miraron la gran obra que el Señor había realizado, y una fe profunda y reverente se apoderó de ellos. En ese momento, inspirados por el Espíritu de Dios, Moisés y todos los hijos de Israel elevaron sus voces en un cántico espontáneo y atronador de victoria y adoración. Cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente. Comenzaron sus voces unificadas en un coro que resonó a través del desierto. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. El Dios de mi Padre y lo enalteceré. El cántico narraba la épica de su liberación. Describía el poder de Dios como un guerrero divino. El Señor es un hombre de guerra. El Señor es su nombre. Los carros del faraón y su ejército los arrojó al mar. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Exaltaba la santidad y la singularidad de su Redentor. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Miraba hacia el futuro con fe, profetizando el temor que caería sobre las naciones, que se interponían entre ellos y su tierra prometida. Y culminó con una declaración eterna de la soberanía de Dios. El Señor reinará eternamente y para siempre. Mientras las voces de los hombres se elevaban en este himno de guerra y adoración, las mujeres respondieron con una explosión de júbilo. Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón, y Moisés, la misma que de niña había vigilado a su hermano bebé, en una cesta en el Nilo, tomó un pandero en su mano. Su vida había completado un círculo desde la vigilancia silenciosa hasta la celebración abierta. Todas las mujeres la siguieron con panderos y danzas, sus cuerpos moviéndose en una expresión de alegría incontenible. Miriam les respondía cantando el estribillo que resumía el milagro en su forma más pura y poderosa. Cantad al Señor porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Era una escena de pura catarsis. El dolor de 400 años de esclavitud fue lavado por las olas del mar y redimido en la alegría de la danza. El sonido de los panderos reemplazó el sonido de los látigos. Las canciones de alabanza ahogaron los recuerdos de los lamentos. En esa orilla, en la frontera entre la esclavitud y la libertad, la nación de Israel no solo fue salvada, sino que también aprendió a cantar. Fue el nacimiento no solo de su libertad, sino de su adoración, un momento perfecto de gratitud, antes de que los desafíos del desierto pusieran a prueba su fe recién encontrada. La euforia de la salvación en el Mar Rojo se desvaneció bajo el sol implacable del desierto de Shur. Los cantos de alabanza fueron reemplazados por el sonido monótono de millones de pies arrastrándose por la arena. Por 3 días caminaron, y la alegría de su libertad pronto fue eclipsada por una necesidad primordial y desesperada: la sed. Las reservas de agua que habían traído de Egipto se agotaron, y no encontraron ningún pozo ni oasis. El desierto, que había sido el telón de fondo de su liberación, ahora se convertía en una amenaza para su propia supervivencia. Finalmente, en el horizonte vieron un oasis. Una oleada de alivio y júbilo recorrió el campamento.
Corrieron hacia el agua soñando con el dulce alivio para sus gargantas resecas. Pero su alegría se convirtió en amarga decepción. Al llevar el agua a sus labios la escupieron con asco. Era amarga, imbebible. Llamaron a aquel lugar Mara, que significa amargura, un nombre que reflejaba no solo la calidad del agua, sino también el estado de sus propios corazones. La fe espectacular que habían demostrado a orillas del mar 3 días antes se evaporó por completo. Olvidaron el milagro de las aguas divididas y la aniquilación de sus enemigos. Su memoria a corto plazo fue superada por su sed inmediata, y se volvieron como antes contra el líder visible de su liberación. ¿Qué hemos de beber?, murmuraron contra Moisés sus voces llenas de acusación y pánico. Moisés no discutió con ellos. En su angustia hizo lo único que podía hacer, clamó al Señor. Y Dios en su infinita paciencia respondió. No con truenos ni con fuego, sino con una solución simple y humilde. Le mostró a Moisés un trozo de madera. No era una vara mágica, solo un leño que yacía en el suelo del desierto. En un acto de pura obediencia, Moisés tomó el leño y lo arrojó a las aguas amargas. Al instante, el agua se volvió dulce y pura. El pueblo pudo beber hasta saciarse su vida salvada, no por un despliegue de poder abrumador, sino por la fe de su líder en una instrucción aparentemente ilógica. Fue en este lugar de amargura convertida en dulzura que Dios estableció un estatuto y una ordenanza para ellos, poniendo a prueba su disposición a confiar. Este fue el punto de inflexión, la primera lección en la escuela del desierto. Dios les hizo una promesa condicional, un pacto de sanación. Si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios les dijo, y haces lo que es recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios te enviaré a ti. Y entonces reveló un nuevo aspecto de su carácter, un nombre que se convertiría en su consuelo a lo largo de su peregrinaje, porque yo soy el Señor tu sanador. La lección era clara. La libertad no era el final de las dificultades, sino el comienzo de una nueva relación. Una relación en la que cada necesidad, cada prueba, cada agua amarga en sus vidas sería una oportunidad para experimentar la provisión y el carácter sanador de su Dios Redentor. La historia de Moisés y el Éxodo es más que una crónica antigua de un pueblo liberado de la esclavitud. Es el latido del corazón del plan redentor de Dios, un drama divino representado en el escenario de la historia humana que revela el carácter de Dios y el camino del hombre hacia la verdadera libertad. El viaje desde las fosas de barro de Gosén hasta las orillas del Mar Rojo es un testamento eterno de que el poder humano, por más imponente que parezca, no es rival para la soberanía del Creador. Es una narrativa que se extiende a través de los milenios, ofreciendo un mensaje de esperanza a todos los que se encuentran atrapados en su propio Egipto. Hemos visto cómo un imperio en la cima de su gloria fue puesto de rodillas no por un ejército conquistador, sino por la voluntad de un solo Dios, que actuó a través de un pastor reacio. Hemos sido testigos de cómo los dioses de Egipto, desde el Nilo hasta el Sol, fueron sistemáticamente humillados y expuestos como ídolos impotentes. Y hemos presenciado el milagro más grande de todos, un camino abierto a través de un mar imposible, la aniquilación de un ejército invencible, y el nacimiento de una nación a partir de la desesperación. Pero ¿cuál es el legado perdurable de esta saga épica? ¿Qué verdades eternas nos enseña esta historia? Primero nos enseña que Dios es el gran Redentor. La historia no comienza con la iniciativa de Moisés, sino con la compasión de Dios. Desde su trono celestial, Él vio la aflicción, oyó el clamor y recordó su pacto. El Éxodo es la historia de un Dios que no es distante ni indiferente, sino que desciende a la miseria humana para traer liberación. Él es quien inicia, quien planea, quien ejecuta, y quien lleva a término la salvación. El hombre solo puede responder en fe y obediencia. Su poder no se limita a lo espiritual. Interviene en la historia, en la política, en la economía, para liberar a los oprimidos y hacer justicia en la tierra.
Segundo, la historia revela el fracaso inevitable del poder humano que se opone a Dios. El faraón no era simplemente un rey. Era considerado un dios en la tierra, la encarnación de Horus. Su voluntad era la ley. Su poder era absoluto. Sin embargo, ante el dios de los esclavos, su poder se desmoronó. Cada plaga fue un desmantelamiento de su autoridad y de la de su panteón. Su terquedad solo sirvió para magnificar la gloria de Dios y para profundizar la ruina de su propia nación. El Éxodo es una advertencia solemne para toda potencia, para todo gobierno y para todo individuo que se enaltece contra el conocimiento de Dios. El orgullo precede a la destrucción y la arrogancia a la caída. Tercero, el Éxodo subraya la importancia fundamental de la obediencia en la fe. Desde el acto silencioso de desafío de las parteras, que temieron a Dios más que al faraón, pasando por la fe desesperada de una madre, que tejió una cesta de juncos, hasta la obediencia de Moisés al extender su vara sobre el mar, cada paso de la liberación estuvo marcado por actos de obediencia. El más crucial de todos fue la obediencia del pueblo en la noche de la Pascua. Su supervivencia no se basó en su nacionalidad o su moralidad, sino en el simple acto de aplicar la sangre del cordero en sus puertas como Dios había mandado. La fe que salva no es un mero asentimiento intelectual. Es una confianza activa que se traduce en obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando no se comprende del todo. Finalmente, y más profundamente, la historia de la Pascua es una sombra profética, una prefiguración de una redención aún mayor. El Cordero Pascual perfecto y sin mancha, sacrificado para que la muerte pasara de largo, es la imagen más clara en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Cientos de años después, otro profeta, Juan el Bautista, señalaría a Jesús y declararía: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La Pascua nos enseña que la verdadera liberación del juicio de Dios no viene por nuestros propios méritos, sino al resguardarnos bajo la sangre de un sustituto perfecto. Así como la sangre del Cordero en el dintel salvó a los primogénitos de la muerte física, la sangre de Cristo derramada en la cruz salva a todos los que creen en Él de la muerte espiritual. El Éxodo liberó a un pueblo de la esclavitud física en Egipto. La cruz libera a toda la humanidad de la esclavitud universal del pecado y de la muerte. Llamado a la reflexión, la historia del Éxodo es la historia de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el Egipto que te mantiene cautivo? ¿Es la esclavitud del miedo, la cadena del pecado, una adicción, el peso de un pasado que no puedes soltar? Esta historia te dice que hay un Dios que oye tu clamor. La sangre del Cordero Jesucristo ya ha sido derramada para liberarte. La pregunta no es si Dios tiene el poder para abrir tu mar rojo. La pregunta es, ¿estás dispuesto hoy a salir de tus cadenas, a aplicar su gracia sobre tu vida y a seguir la columna de nube y fuego de su presencia, incluso cuando el camino te lleve al desierto? Llamado a la acción. Si esta historia sobre el poder redentor de Dios ha conmovido tu corazón, comparte este video con aquellos que necesitan un milagro en sus vidas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar juntos otras grandes historias de la Biblia. Deja un comentario abajo sobre el Goliat o el Mar Rojo que estás creyendo que Dios te ayudará a superar. Porque el mismo Dios que dividió las aguas para Moisés es el Dios que hoy puede abrir un camino para ti.